Muy bien, apreciados estudiantes, en esta ocasión quiero hablarles de cómo utilizar las interfaces gráficas para hacer este sencillo programa que suma. Fíjense que tengo una pequeña ventana y en unas cajas de texto yo puedo ingresar unos valores y al presionar el botón de sumar pues me da el resultado. 5 más 4 es 9 o 22 más 10 me dice que es 32, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo construir en Python este programa sencillo, y básicamente este video es un complemento de lo que ya se estuvo hablando en la teleclase acerca de la biblioteca TK-Inter. Pero antes de comenzar, fíjense que nosotros tenemos que hacer lo que se denomina un sketch, es decir, una maqueta, un dibujo de lo que va a ser mi aplicación. Aquí usted puede ver en pantalla pues un dibujo un poco tosco, pero esta fue la primera aproximación de lo que yo quería hacer con la aplicación. Fíjense que aquí yo tengo mi aplicación, tengo una caja, ¿sí? Tengo un botón de suma, tengo otra caja y tengo un resultado. Entonces fíjense que ese primer dibujo me dice a mí cómo se va a estructurar gráficamente la aplicación, y sobre todo me va a mostrar también el grid, es decir, la manera en la que se van a distribuir los elementos dentro del formulario, dentro de la ventana. Entonces fíjense que habíamos dicho que cuando trabajamos con la biblioteca TK-Inter podemos utilizar la instrucción grid para definir en qué posición de la malla o grilla va a quedar cada elemento. Entonces fíjense que por ejemplo el título estaría en la fila 1, columna 2, esta primera caja de texto estaría en la fila 2, o sea en la segunda fila, en la columna 1, el signo más estaría en la fila número 2, en la columna número 2, esta tercera caja de texto estaría en la fila 2, en la columna número 3, y por último el resultado estaría en la fila 2, en la columna número 4. Entonces fíjense que es muy importante hacer un sketch, un dibujo, una primera aproximación de cómo estaría organizada mi aplicación para que luego pueda distribuir en la grilla o en la malla la información, ya sean botones, cajas de texto, labels, etiquetas. En otros módulos ustedes van a profundizar el tema de los sketch, la creación de wireframes, de mockups. Todo esto pues se trata en el módulo de aplicaciones web. Aquí sencillamente toco el tema de sketch porque me da una primera aproximación de cómo va a ser mi aplicación. Entonces fíjense que usted debe pensar cómo se van a distribuir los elementos dentro del formulario, dentro de la ventana, y a cada uno pues se le asigna una posición, como lo mencioné anteriormente. Luego pues nosotros tenemos que pensar cómo funciona la aplicación, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, que es un programa que suma, nosotros debemos definir cajas de texto que reciban los datos, definir botones que se desencadenen alguna acción, y etiquetas o labels que me muestren información. Y aquí tengo esos 4 elementos. Mire que aquí donde dice programa que suma, sencillamente me está mostrando la información, pero no puedo escribir encima de esas etiquetas. Pero las que he colocado de color negro sí puedo escribir en ellas. Miren, entonces si quiero hacer la suma de 6 más 5, sencillamente escribo en las cajas de texto estos valores, y luego al presionar el botón más se va a llamar una función que me va a realizar la suma y me va a colocar el resultado de esa suma en esta etiqueta. Mire que las etiquetas o labels las coloqué como grises y las cajas de texto las coloqué negras con las letras blancas para que usted pueda definir esa funcionalidad. Entonces fíjense que luego de que yo sé cómo se van a organizar los botones, las cajas de texto y las etiquetas en el formulario, en la ventana, entonces yo tengo que pensar cuáles van a ser mis elementos de entrada. En este caso pues serían las cajas de texto, porque ahí yo voy a ingresar los datos. Cuáles van a ser mis elementos de salida, en este caso pues los labels o etiquetas, porque me van a mostrar la información. Y cuáles van a ser mis desencadenadores de eventos, es decir, en este caso el botón, cuando yo lo pulse se va a desencadenar la llamada a una función que lo que va a hacer es tomar los datos de estas cajas de texto, sumarlos y luego mostrarme el resultado en una etiqueta o label. Bien,
Entonces este tema de los sketch es muy importante porque ese primer dibujo me dice cómo va a funcionar la aplicación. Usted puede ver ese dibujo tal vez un poco tosco, pero el propósito del sketch no es que sea bonito, sino que sea funcional, es decir, que me deje ver cómo la aplicación quedaría si es que la llegáramos a terminar. Ahora sí, sumerjámonos en el código de la aplicación. Fíjense que la aplicación pues ya sabemos que suma 6 más 5, 11, 5 más 4, 9, pero lo más importante es que también le integré excepciones. Fíjense que si yo llegase a colocar en alguna caja de texto una letra, el programa en vez de bloquearse me dice en el label no se admiten letras. Entonces fíjense que en esta aplicación yo estoy incluyendo todo lo que se supone ya hemos aprendido en el módulo. Igual en la descripción del video van a encontrar un enlace para que encuentren el código, el sketch y pues toda la información que les estoy proporcionando acá. Entonces, ¿cómo estaría el código? Fíjense que el código lo he dividido yo en dos zonas, mi zona de funciones y mi zona donde está el código como tal, es decir, el programa principal. Recordemos que en la zona de funciones nosotros vamos a colocar todas las funciones que tengamos que definir para nuestro programa y que normalmente están asociadas a un botón. Cuando nosotros en Python presionamos un botón, estamos desencadenando la llamada a una función. Entonces comencemos por mirar el programa principal. Fíjense que tenemos que importar la biblioteca tkinter, que es la que me permite trabajar con las interfaces gráficas. Procedo a crear la ventana. Fíjense, llamo yo a una variable, la llamo ventana y le asigno este tipo llamado tk. T mayúscula, K, abro paréntesis, cierro paréntesis. Es decir, este es el elemento que me define esa ventana principal. Y luego a esa ventana, a esta variable que la coloqué de tipo tk, la procedo a configurar con el método .config, asignándole un color de fondo, un background color. Aquí le coloqué gray, pero pues aquí usted puede colocar el color que usted quiera, ¿cierto? Si le coloco, no sé, blue, pues entonces saldrá en azul, ¿cierto? Ejecutémoslo un momento para observarlo y evidentemente fíjense que la ventana ahora salió en azul. Bien, entonces seguimos ejecutando, revisando el código. También le puedo cambiar la geometría, geometry.geometry o geometría. Le puedo decirle cuán larga y cuán alta va a ser, es decir, de 500 por 100 píxeles, o si le reduzco acá a 400, fíjense que al editarlo pues va a salir un poco más corta la ventana. Miren, ahí está, un poquito más corta. Bien, luego procedo a construir las etiquetas. En este caso esta porción de código me construye la etiqueta, que la llamé etiqueta título. Fíjese que traté de que el código fuese semántico. Entonces esta porción de código que está acá me construye la etiqueta que tiene el título programa que suma. Fíjense, esta línea que dice programa que suma aquí en la ventana se corresponde con estas 4 líneas de código. Miren, entonces primero defino una variable de tipo string var y le asigno, esa variable se llama mi título, y luego establezco el valor de esa variable con el método .set. Entonces ahí le digo que esa variable va a tener el valor programa que suma. Luego procedo a construir la etiqueta. Yo llamo a esa etiqueta título, es del tipo label, y entre paréntesis, es decir, los argumentos de ese constructor de objetos serían: el primer elemento es ventana, es decir, estoy asociando esa etiqueta a la ventana que construí aquí anteriormente, y le estoy asociando el valor, o sea, el título. En este caso coloco text variable igual mi título, y entonces estaría asociando a esa etiqueta label lo que tenga la variable mi título. ¿Y que tiene la variable mi título? Pues el texto programa que suma. Entonces aquí construyo la etiqueta y luego procedo a agregar la etiqueta en el grid, en la grilla que les explicaba hace un momento. Entonces cuando le digo, llamo al método .grid y le digo row 1, column 2, row igual 1, column igual 2, le estoy diciendo que va a estar en la fila 1, en la columna 2, por eso se ubica en esta posición. Y luego entonces yo procedo a crear las cajas de texto, los botones, y asociarlos a sus respectivas posiciones. Por ejemplo acá, fíjense, creo la caja de texto 1, es del tipo text, y como argumento a ese constructor pues le digo que le escribo la palabra ventana, es decir, digo que esa caja de texto pertenece a esta ventana que construí más arriba. Luego puedo configurar
esa caja de texto 1 con mi método .config, pasándoles como parámetro estos elementos. BG o background color, black, o sea, el color de esa caja de texto va a ser negra. FG o foreground color, o sea, las letras van a ser de color blanco. El ancho, width, va a ser de 10 caracteres, y el height, la altura, va a ser de 2 caracteres. Cuando ya he construido y configurado la caja de texto, procedo a añadirla a la grilla, a la malla. Entonces, caja de texto 1.grid, le digo la posición, row 2, o sea, va a estar en la fila 2, en la columna 1, es decir, está aquí en este segundo nivel, en esta segunda línea, en la columna 1. Ahora puedo construir la caja de texto 2, fíjense que aquí no hay un orden en el código, yo podría haber construido después el signo más y agregarlo, pero en el código yo construí la caja de texto 2 a propósito. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta que usted puede construir los objetos, pero el que le da la posición realmente es este método .grid. Entonces construyo la caja de texto 2 similar al código que está arriba, con las mismas características de configuración, y lo único que cambia es que cuando invoco el método .grid, le digo que va a estar en la fila 2, pero en la columna 3, o sea, fila 2 en este nivel, y en la columna 1, 2, aquí en la columna 3. Luego construyo el botón que tiene el signo de más, fíjense, lo llamo yo aquí en mi código botón sumar, va a ser del tipo botón, y le paso como parámetros a ese constructor la ventana, es decir, le digo que pertenece ese botón a la ventana, y que el texto va a ser el signo más, es decir, que ese botón le aparezca el signo más, y este elemento llamado command va a ser el que desencadena el evento. Es decir, aquí en command, si yo le digo command igual sumar, quiere decir que cuando yo presiono el botón se va a llamar a una función sumar que yo tengo aquí definida más arriba, ¿cierto? Y eso es lo que le da la funcionalidad a mi programa. Al presionar el botón se llama a una función, en este caso yo la llamé sumar, y esa función es la que va a hacer todo el proceso. Ahorita analizamos esa función. Por último, defino la etiqueta, esta que tiene la palabra resultado. Fíjense que la llamo precisamente resultado, y defino una variable string bar para asociar esa variable a la etiqueta, y entonces digo que esa variable llamada es resultado, va a tener un mensaje adentro que dice la palabra resultado también, y luego creo la etiqueta, yo la llamé etiqueta resultado, es del tipo label, ¿sí? Y como parámetros para ese constructor de la etiqueta le digo que pertenece a la ventana y que está asociado el text variable a la variable resultado, es decir, esa etiqueta llamada etiqueta resultado está asociada a esta variable que yo definí anteriormente llamada resultado, y pues lo que sea que tenga esa variable resultado es lo que va a aparecer en la etiqueta. Por último, procedo a añadirla a mi ventana con el método .grid y le doy su posición, fila 2, row igual 2, columna 4, column igual 4. Por último, es la instrucción que llama al inicio de nuestro programa. Entonces, al colocar ventana.mainLoop es como mi punto de partida, es decir, se empieza a ejecutar la ventana. Entonces, cuando yo lanzo el programa, pues está aquí lo que se acaba de construir, un label que dice programa que suma, una caja de texto 1, un botón llamado botón sumar, una caja de texto 2 y un label que se llama resultado. Cuando yo coloco valores en las cajas de texto, todavía no pasa nada. La magia sucede cuando yo decido presionar el botón que tiene aquí el símbolo de más. Cuando lo presiono, fíjense que se llama, aquí me dice que se llama a la función sumar. Command igual sumar, asociado a ese botón sumar, me está diciendo que llame a la función sumar. Entonces analicemos la función sumar. Miren que es muy simple. Cuando defino la función sumar, esto es una función que no tiene parámetros, es decir, no hay nada en los paréntesis y tampoco retorna datos. Fíjense que hay un bloque try catch, importantísimo, porque si yo no coloco el bloque try catch, cuando ingrese letras en las cajas de texto y le diga que quiero sumar, pues me va a dar un error, ¿cierto? Entonces el value error, ese es el error que se va a lanzar. Entonces los bloques try catch ya los conocemos, entonces sabemos que en try va todo el código que queremos probar, y en except iría pues el código que se va a ejecutar cuando llegase a presentarse la excepción. Entonces veamos el código que queremos probar. Defino una variable llamada dato1, hago una conversión explícita a tipo entero, es decir, voy a convertir todo lo que esté dentro del paréntesis de int
¿Y qué es lo que voy a convertir? Mire, caja texto 1.get, esta es la instrucción que extrae u obtiene lo que yo haya escrito en la caja de texto 1. Y los parámetros 1.0, end me indica que atrape desde el principio, la posición inicial 1.0, hasta el final, hasta el end, ¿cierto? Entonces, esta instrucción, caja texto 1.get, extrae lo que tenga la caja de texto en su totalidad y luego procedo a convertirlo a tipo entero, porque recuerden que las cajas de texto almacenan datos de tipo string, por aquí se los dejé en el comentario, por eso necesito convertirlo a entero. Lo mismo hago con la caja de texto 2, fíjense, caja de texto 2.get 1.0, end, extraigo desde el principio hasta el final todo lo que tenga la caja de texto, lo convierto a entero y eso lo guardo en una variable llamada dato2. Luego procedo a sumar dato 1 y dato 2 y almacenarlo en una variable llamada total, y aquí estaría la magia de todo. Algunos me preguntan, bueno, ¿y ahí qué hay que hacer? Pues en esa variable que yo llamé resultado, que definí aquí más abajo, le establezco el valor de lo que tenga la variable total. Entonces, si dato 1 tiene el número 5, dato 2 tiene el número 4, pues total va a tener el número 9, la suma de 5 más 4. Ese número 9 luego se asigna a esta variable llamada resultado, que aquí más abajo la definimos, es una variable de tipo string var. Y lo interesante de esa variable es que va a estar asociada, esa variable llamada resultado, a la etiqueta llamada etiqueta resultado. Entonces, cuando yo cambio el valor de la variable, automáticamente cambia el valor de la etiqueta. Y en dado caso que se llegara a presentar una excepción del tipo value error, o sea, cuando el valor es incorrecto, pues muestro en esa variable llamada resultado que está asociada al label un mensaje que dice no se admiten letras. Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo coloque alguna letra en cualquiera de las cajas de texto y presiono el botón de sumar, me sale el mensaje no se admiten letras, ¿cierto? Y eso es todo lo que tiene el código, apreciados estudiantes. Tiene entonces unas funciones que me permiten sumar, unas instrucciones que construyen la ventana, unas instrucciones que obtienen de las cajas de texto lo que yo escriba, unas instrucciones que definen unas etiquetas o label y que muestran en esas etiquetas el resultado de procesar la información. Entonces, fíjense la diferencia de construir un programa a través de líneas de comando o CLI a un programa que es con interfaz gráfica o GUI. Entonces, en la interfaz gráfica yo debo definir la ventana, definir las etiquetas, definir las cajas de texto, definir los botones, darles a cada uno de esos elementos su posición dentro de la ventana y luego añadir una funcionalidad. En este caso, el botón más es el que le añade funcionalidad a mi programa. Cuando yo lo presiono, se desencadena ya un código que captura estos datos de las cajas de texto, los convierte a enteros, los almacena en variables, las suma y luego el resultado de esa suma se asocia a una variable llamada resultado que a su vez está vinculada con una etiqueta o label. Entonces, por eso es que cuando yo presiono el botón aquí en la etiqueta label llamada etiqueta resultado se muestra el resultado de la suma, y si llegase a colocar una letra pues se muestra el mensaje no se admiten letras. Entonces, espero que este código sea de ayuda. Yo, como repito, voy a dejar el código en la descripción del video para que lo analice, está totalmente comentariado y sirva como ayuda para poder construir interfaces gráficas sencillas en Python y que de alguna manera los programas sean más visuales y más intuitivos, a diferencia de los que se han construido con la interfaz de línea de comando. Hasta una próxima oportunidad.